Bienvenidos a la unidad número 3, lección 1. Vamos a hacer la extracción de ADN a partir de sangre con EDTA. Lo más importante en esta extracción es que debemos contar con mínimo 200 microlitros de muestra. En caso de que solo tengamos al menos 100 o 150, tenemos que aforar con PBS 1X hasta los 200 microlitros. En caso de que tengamos menos de esta cantidad, igual vamos a hacer el paso de ACK. La función del buffer ACK es hacer una lisis muy suave de los glóbulos rojos, es decir, los parásitos que estén dentro del glóbulo rojo como Babesia o Mycoplasma o Bartonella, los vamos a sacar de una manera muy suave hacia el exterior para luego continuar con el siguiente paso de lisis. En los casos de los felinos tenemos que hacer doble y a veces hasta triple paso de ACK con el fin de quedarnos con un sedimento mucho más limpio, libre de fibrinógeno y libre de grasas. Ahora bien, si el cliente nos envió una muestra en la cual le extrajeron ese coágulo, nosotros en el laboratorio molecular no tendríamos cómo evidenciar esa parte, es decir, hasta que no se monte el control interno de amplificación y no amplifique. De esa manera nos vamos a dar cuenta de que hubo una retracción del coágulo y allí no vamos a tener un amplificado, es decir, tenemos que pedir una nueva muestra. Muy importante cuando trabajamos con sangre, con EDTA, es el volumen de elusión. Si nosotros dentro de la muestra tenemos muchos leucocitos por milímetro cúbico, vamos a tener mucha cantidad de ADN y tendríamos que eluirlo. Pero en caso de una panleucopenia en la que vamos a tener 200, 400, 500 células por milímetro cúbico, es decir, vamos a tener un bajo rendimiento en nuestra extracción. Pero recordemos que el objetivo de extraer ADN a partir de sangre es detectar ADN del patógeno, no del paciente. Aunque vamos a extraer ambos, tanto del perro o el gato como del patógeno, nos va a interesar más el del patógeno que el del paciente. Para esta extracción de ADN a partir de sangre con ETA vamos a requerir los siguientes elementos. Una micropipeta de 100 a 1000 microlitros. Una micropipeta de 20 a 200 microlitros. Buffer de lisis ADN. Nanopartículas a una concentración de 15.74 miligramos por mililitro. Proteínas AK a una concentración de 20 miligramos por mililitro. Buffer ACK para la disrupción de glóbulos rojos. Etanol al 99%. Buffer 8 para la hidratación o elusión del ADN. Buffer 5 y 6 para los posteriores lavados. Gradilla con tubos Eppendorf de 1.5 mililitros libres de nucleasas, una centrífuga de altas revoluciones, ojalá de 24 posiciones, un bloque térmico, ojalá calibrado, y un vórtex con una espuma superior en la cual podamos colocar diferentes tubos Eppendorf para hacer una multilisis, un rack magnético, ojalá de 12 posiciones, y un timer con diferentes tiempos, ojalá calibrado, puntas de 100 a 1000 microlitros con filtro y de 20 a 200 igualmente con filtro. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros viales como lo vimos en las lecciones pasadas. Claramente identificamos este vial con un ticket, no con un marcador, y también vamos a identificar con un ticket completo el vial de 1.5 donde vamos a hacer la dilución del material genético y arriba otra vez el código. Servimos los 1400 del buffer ACK y procedemos a mezclar por inversión al menos unas 15 veces nuestra sangre con ETA con el objetivo de homogenizar todas las células blancas y las plaquetas. En biología molecular todos los tubos se van a destapar con la uña del dedo gordo, no con la yema. De esta manera es la manera incorrecta. La manera correcta de destapar estos tubos es de la siguiente manera y estirarlos un poco hacia atrás para que podamos pipetear sobre el tubo Eppendorf. Procedemos a destapar el tubo y siempre colocando las tapas boca arriba. Dejamos deslizar la sangre hasta el borde del tubo sin que se derrame y entramos con la micropipeta en el primer tope, no en el segundo, sino en el primer tope. Colocamos solo la punta de la micropipeta y aspiramos suavemente sin que se formen burbujas. Procedemos a tapar el tubo y vamos a mezclarlo con el buffer ACK de la siguiente manera, sin que se hagan burbujas, al menos unas 20 veces, hasta que quede completamente limpia la punta. Una vez terminemos de mezclar, vamos a bajar con el segundo émbolo de la micropipeta. De esta manera no vamos a tener contaminaciones cruzadas con otros pacientes y procedemos a descartar la punta en una bolsa Ziploc que posteriormente va a dar a luz ultravioleta con el fin de esterilizarla. Procedemos a tapar de la siguiente manera nuestro vial de 1.5 mililitros y la mezclamos suavemente. Luego procedemos a colocarlo en el vórtex suavemente. El vórtex tenemos que colocarlo en on, no en touch, y en unas revoluciones
no tan fuertes porque recordemos que es una lisis bastante suave. En caso de que recibamos menos de 200 microlitros de sangre con EDTA, incluso, por ejemplo, en sexaje ave se utilizan 10, 20 microlitros, lo cual vamos a utilizar directamente al ACK, es decir, a los mismos 1400 microlitros de ACK, con el fin de reventar estos glóbulos rojos y precipitar lo que son glóbulos blancos, plaquetas, más el contenido de esos glóbulos rojos. Es decir, no nos va a interferir que tengamos menos volumen de muestra porque estamos haciendo un pretratamiento con el buffer ACK. En caso de que recibamos una muestra coagulada y nosotros podamos observar el coágulo y el parásito que estamos buscando en nuestra extracción es intraleucocitario, lo más probable es que tengamos que rechazar esa muestra porque el coágulo lo que hace es retraer glóbulos blancos y retraer plaquetas. Es decir, cuando yo retiro el coágulo, me voy a quedar con mucho menos leucocitos, mucho menos plaquetas cuando estoy haciendo el paso de ACK, lo cual va a hacer que disminuya el rendimiento de mi extracción. Adicional, que como el parásito es intraleucocitario, por ejemplo, en el caso de Ehrlichia, en el caso de Pathozoum, pues son parásitos intraleucocitarios, los cuales el coágulo me los retrajo y yo no los voy a poder extraer en mi extracción de ADN. Por eso se requiere nueva muestra. Diferente si, por ejemplo, yo voy a realizar una extracción de un parásito o una bacteria que es extracelular, como por ejemplo una leptospira, pues no importa que exista un coágulo, porque voy a poder hacer la extracción de mi sobrenadante. Y voy a activar el cronómetro en 10 minutos. En caso de que tengamos una muestra congelada, y esto lo vamos a evidenciar porque la sangre viene casi que negra, es decir, esta sangre ya viene degradada, por lo que va a ser un poco más difícil la extracción. La recomendación allí es que hagamos al menos 3 ACK y unimos los sedimentos para poder empezar a hacer la lisis. Ahora, lo ideal es pedir nueva muestra porque estas muestras van a tener un rendimiento muy bajo de la extracción de ADN y no vamos a tener un ADN lo suficientemente limpio para tirarlo a la PCR tiempo real sonda de hidrólisis. En caso de que nos llegue sangre de gatos, la extracción es un poco más dificultosa porque los gatos tienen problemas de dislipidemia. Esto va a hacer que nosotros tengamos que hacer al menos 2 o 3 veces el ACK. Para esto lo vamos a hacer no por triplicado, sino vamos a hacer una sola, pero 3 veces. Es decir, retiramos el sobrenadante del ACK y volvemos a agregar al menos 1200 microlitros de ACK. Mezclamos otra vez en Vortex al menos 5 minutos, volvemos a centrifugar, retiramos el sobrenadante y si todavía vemos un sedimento lo suficientemente rojo, tenemos que volver a hacer otro paso de ACK hasta ver el sedimento un poco rosado. Una vez terminamos de realizar el pipeteo, los 200 microlitros de sangre con ETA, procedemos a colocar la muestra en una bolsa Ziploc y vamos a marcarla con la fecha. Esta va a ir a nuestra nevera a 4 grados Celsius mínimo 2 días. Al tercero se descarta en bolsa roja para su posterior congelación a menos 20 grados Celsius hasta que llegue los residuos biológicos para la colecta. Una vez finalice el tiempo, vamos a parar el Vortex y procedemos a colocarlo de manera organizada de izquierda a derecha. Los vamos a sacar de la espuma para colocarlos en la centrífuga. En la centrífuga lo vamos a colocar de la posición 24 hacia atrás, dejando una posición por medio. Es decir, empezamos aquí en la 24 y procedemos a calibrar. Si tuviéramos más muestras, entonces colocamos 22, 20, 18, 16. En caso de que tengamos muchas muestras, pues tendríamos que colocarlo de manera seguida. Pero pues no es lo ideal porque es crítico las contaminaciones cruzadas dentro de la centrífuga. Entonces procedemos a tapar, luego procedemos a centrifugar 5 minutos a 400 RCF. En este caso, por ejemplo, en esta centrífuga tenemos 0.4 por 1000, serían 400 RFC. Luego procedemos a darle Start. Importante en nuestra estación de PCR o cabina de extracción tener etanol al 70% o alcohol isopropílico al 75%. Tener una servilleta con el fin de limpiarnos nuestras manos cuando nos untemos, por ejemplo, de sangre o por lo menos tenemos exceso de estas sales en nuestros guantes, ya que serían un vector contaminante para nuestras muestras. Lógicamente, todas nuestras grellas tratarlas de tener limpias de estas sales, ya que estas son sales caotrópicas, las cuales podrían ser vehículos para contaminantes en nuestras PCRs. Una vez finalice la centrífuga, procedemos a sacar de manera organizada los tubos de atrás hacia adelante, es decir, desde el 24 hacia atrás.
y los colocamos en la gradilla de manera organizada. En este caso, les voy a mostrar, por ejemplo, el sedimento que obtuvimos. Estos son los glóbulos blancos, las plaquetas y los posibles parásitos que tenga mi paciente dentro de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina es la que vamos a proceder a sacar porque no nos interesan las proteínas, nos interesa es el ADN que se encuentra aquí. Y como bien les digo, estos viales se abren es con la uña, no se abren con la yema del dedo. Procedemos a ajustar la micropipeta a 800 microlitros con punta con filtro y vamos a hacer la extracción de este sobrenadante. Procedemos primero a quitar el sobrenadante de la tapa para que no hayan salpiques. Muy importante, como acabamos de centrifugar a unas muy bajas revoluciones, es importante no arrastrar este sedimento. Es decir, la idea es dejar al menos 50 microlitros de este sedimento. De esta manera, no podemos arrastrar más porque ya nos llevaríamos el pellet. Luego procedemos a agregar el buffer de lisis previamente mezclado. No lo podemos hacer así porque se van a generar exceso de burbujas. Tenemos que hacerlo por inversión al menos unas 5 a 10 veces. Procedemos a destaparlo. Las tapa siempre boca arriba y vamos a pipetear 200 microlitros. Lo colocamos a un costado del tubo Eppendorf, bajamos una vez y dos veces con el émbolo. Luego vamos a agregarle 20 microlitros de proteínas acá a una concentración de 20 miligramos por mililitro. Esta la vamos a colocar en el fondo del lisado. Procedemos a tapar y como se pueden dar cuenta aquí el sedimento aún no se desprende. La idea es hacerle unos pequeños golpes para que la lisis sea homogénea. Fuertemente lo mezclamos ya que este paso es una lisis mecánica, es decir, el vórtex lo vamos a colocar a altas revoluciones por minuto. Durante 5 minutos. Una vez termine nuestra lisis mecánica, procedemos a parar el vórtex y otra vez los vamos a sacar de manera organizada. De aquí, de izquierda hacia la derecha, vamos a sacarlo en una gradilla o directamente al bloque térmico. Vemos que la solución esté homogénea para poderla colocar en el bloque térmico a 50 grados Celsius, que es la temperatura en la que trabaja la proteína acá. Aquí hicimos disrupción mecánica y aquí vamos a hacer una disrupción enzimática. Aquí hice 61.2 grados Celsius porque el equipo tiene un factor de corrección de 0.83, es decir, cuando está marcando 61.2 grados Celsius es porque está realmente en 50 grados Celsius. Y en esta lisis enzimática va a durar 15 minutos. Una vez pasaron los 15 minutos, procedemos a agregar el etanol a nuestra muestra. Entonces aquí ya ocurrió la lisis enzimática. La proteína acá lo que hizo fue desproteinizar. Procedemos a destapar el vial y vamos a agregarle los 500 microlitros de etanol al 99%. En caso de que tengamos varios tubos para agregar el etanol, lo ideal es que coloquemos este dedo de la siguiente manera para que no tiemble la punta. Bajamos un tope, luego el segundo, soltamos y pasamos al siguiente. Tomamos y al siguiente. En caso de que salpique la muestra, tendríamos que cambiar entonces la punta. Vamos a taparlo y lo vamos a mezclar por inversión hasta que se observe la mota de ADN. En este caso ya la tenemos aquí. Pero como se pueden dar cuenta, tiene un poquito de color rojo, es decir, está acompañado con hemoglobina. Para eso son los siguientes pasos del buffer 5 y el buffer 6. Una vez dejamos reposar aquí los 2 minutos, vamos a proceder a marcar el vial con unas siglas. Estas siglas son muy importantes para poder hacer la elución o la hidratación de este material genético. Cuando no vemos absolutamente nada en este lisado, después de agregar el etanol, no vamos a marcar el tubo. Esto quiere decir que vamos a diluir en 30 microlitros. Pero en el caso en que observemos una línea, como un hilo de coser, por ejemplo, aquí en este lisado, vamos a colocarle un punto. Pero si observamos 3 hilos en el lisado o, por ejemplo, una cantidad moderada de ADN, vamos a colocar un asterisco. En caso de que veamos muchísimo ADN, una mota, el doble de la que estamos viendo aquí, vamos a colocar un círculo aquí en la tapa. Estas siglas quiere decir, entonces, si no vemos nada, vamos a diluir en 30 microlitros. Si vemos un hilo
en el lisado vamos a eluir, vamos a colocar un punto y vamos a eluir en 120 microlitros. Pero si observamos una mota como esta, vamos a colocar un asterisco y vamos a eluir en 150 microlitros. Y si vemos exceso de ADN, vamos a colocar una bolita que quiere decir que vamos a eluir en 200 microlitros. Una vez tenemos nosotros aquí las nanopartículas, verifiquemos que esté a una concentración de 15.74 miligramos por mililitro. Las mezclamos no fuertemente, sino por inversión. Luego procedemos a destapar y vamos a otra vez destapar los tubos. Recuerden que es con la uña, más no con el dedo. Y vamos a pipetear 50 microlitros de las nanopartículas. Otra vez, si vamos a realizar diferentes extracciones, podemos usar la misma punta en cada vial. Recordemos colocar siempre el dedo y de una vez las nanopartículas bajarla en el segundo émbolo. O sea, del primero pasamos al segundo de inmediato. Y vamos a mezclar suavemente para que las nanopartículas se peguen al ADN. Luego la colocamos aquí en el vórtice, pero va a ser suave. Recuerden que aquí el objetivo es que las nanopartículas se peguen al ADN de una manera progresiva. Y vamos a contabilizar 4 minutos de este vórtice suave. Pasados los 4 minutos vamos a colocarlo en el RAM magnético. Pero aquí lo importante es que el ADN esté aquí en este sobrenadante, que no se quede pegado aquí en el plástico, porque cuando lo colocamos en el imán, pues no me va a agarrar el ADN. Y aquí el objetivo es que las nanopartículas se peguen al imán y el ADN también lo haga de la siguiente manera. En este caso ya se pegó el ADN y vamos a entrar a sacar lo que es el sobrenadante, es decir, lo que no está pegado a la nanopartícula, como por ejemplo las proteínas. Aquí vamos a dejarlo 3 minutos. Una vez transcurridos los 3 minutos, procedemos a sacar el lisado. Recordemos, el bisel siempre hacia atrás, y si yo tengo más tubos, entonces lo voy a colocar en diagonal, ya sea así o ya sea así, para que todos queden de la siguiente manera. Y los otros pues por el lado contrario. Entonces, en este caso, como solamente tengo uno, entonces vamos a colocar este dedo índice acá y con la uña vamos a abrir este muy suavemente. Entonces, colocamos la micropipeta en 800 y procedemos a sacar el lisado. Este lisado es el que tiene proteínas. Entonces no vamos a tocar el que está en la pared de atrás, sino en la pared del frente. Y procedemos a meter la punta hasta el final y sacamos todo el lisado. Lo descartamos. Y agregamos 600 microlitros de buffer 5. Previamente lo mezclamos, ya que es un buffer que tiene sales caotrópicas. Y vamos a destaparlo y de la siguiente manera, para evitar estas sales por fuera del frasco, entonces recogemos el que está en la tapa y lo devolvemos acá. Y procedemos a pipetear los 600 microlitros que van sobre el ADN o sobre en donde están las nanopartículas. Lo tiramos. Cerramos el tubo y lo mezclamos suavemente sin perderlo de vista. Aquí lo tenemos, el ADN. Luego lo colocamos en el vórtice 1 minuto a revoluciones suaves. Una vez pasado 1 minuto, entonces vamos a sacarlo y a colocarlo de nuevo en el RAM magnético. Pero recordemos que debemos verificar que el ADN se encuentre en el lisado, no arriba en el plástico. Y lo pegamos durante 1 minuto. Pasado el minuto, vamos a proceder a sacar el sobrenadante. Colocamos la micropipeta en 800 microlitros y vamos a sacar primero el de la tapa. Luego el del frente del tubo, sin tocar el ADN. En caso de que tengamos aquí una pequeña nata, entonces no vamos a sacarlo completamente el lisado, sino vamos a dejar hasta acá un poquito. Y en el siguiente buffer de lavado, entonces se va a eliminar esa pequeña nata. Procedemos nuevamente a agregar 600 microlitros del buffer 5, previamente mezclado. Y recuerden que es sobre el ADN o sobre las nanopartículas. Vamos a cerrarlo, lo mezclamos y sin perder de vista el ADN, que cada vez es más limpio, vamos a colocarlo en el vórtice suave. 1 minuto nuevamente. Pasado 1 minuto, vamos a colocar entonces este lisado con el ADN que previamente estamos lavando sobre el rack magnético durante 1 minuto. Luego del minuto procedemos a sacar el sobrenadante para poder agregar el buffer 6. Colocamos la micropipeta en 800 microlitros y sacamos el lisado que se encuentra en la tapa. Recordemos no tocar la pared que está pegada al imán, sino hacia un costado. Sacamos todo ese sobrenadante y vamos a agregar 600 microlitros del buffer 6. Vamos a mezclarlo suavemente
para homogeneizar las concentraciones, recogemos el reactivo que hay en la tapa, lo devolvemos y ahora sí pipeteamos los 600 microlitros, bajamos un tope en la micropipeta y el segundo. Y hacemos el mismo procedimiento. Cerramos acá y sin perderlo de vista lo verificamos. En caso de que estemos trabajando con un fluido en la cual no vamos a tener esta cantidad excesiva de ADN, sino que vamos a ver pequeñas hebras, la idea es que estas hebras no se queden pegadas aquí en el plástico. Entonces lo mezclamos y sin perder de vista y que esté dentro del lisado lo colocamos aquí en el vortex. Un minuto. Pasado el tiempo, entonces vamos a parar aquí el vortex. Recuerden siempre ver el ADN dentro del lisado. Lo colocamos en el RAM magnético durante un minuto más. Transcurrido un minuto, entonces procedemos a destapar el vial y a sacar el buffer 6 para dejar secar y eluir. Entonces procedemos primero a sacar el de la tapa y luego el sobrenadante sin tocar el ADN. En este paso ya debería estar un ADN ultra limpio. Luego que saquemos el buffer 6 vamos a dejarlo destapado el vial un minuto a temperatura ambiente para que se seque este resto de buffer 6 que quedaron con las nanopartículas y el ADN. Luego vamos a entrar con una micropipeta, una punta sin filtro para retirar el resto de buffer 6 que hay aquí en el pellet. Transcurrido un minuto, entramos con la punta sin filtro a sacar el resto de buffer 6 que quedó aquí en el fondo del tubo. Eliminamos y ahora sí vamos a diluir ya con punta con filtro con 120 microlitros, que fue el volumen que decidimos hidratar gracias a este marcaje que nosotros realizamos. Tomamos el buffer 8, lo mezclamos aquí por inversión y vamos a agregar 120 microlitros. En este paso es sobre el ADN o sobre las nanopartículas y de inmediato los dos topes de la micropipeta. 1, 2. Tapamos y vamos a mezclar suavemente. Aquí, como se pueden dar cuenta, ya vemos el ADN que se está hidratando. En este paso, lo que se busca es que se homogenice esta solución, es decir, que el ADN, entre comillas, desaparezca. Entonces le tenemos que pegar suavemente con el dedo. Si vemos que no somos capaces con el dedo de poder nosotros deshacer, entre comillas, este ADN, podemos tomar un cuerpo de un lapicero vacío y pegarle suavemente. La idea es que se haga fuerza aquí en este músculo y se le pegue a este sedimento hasta ver un homogenizado. En caso de que no, lo colocamos aquí en el bloque térmico y sin embargo así no se ve absolutamente nada de hilos o material genético en el tubo, se tiene que colocar 10 minutos aquí a una temperatura de 65 grados Celsius. Aquí vemos a 71.2 porque el equipo cuando lo calibremos tiró un factor de corrección de 0.82. Entonces aquí lo vamos a colocar 10 minutos y cada 2 minutos le vamos a pegar. Listo, recuerden, cada 2 minutos tienen que pegarle fuerte, hacer fuerza aquí en este músculo y pegarle para que el ADN se descompacte. Aquí en este caso, por ejemplo, podemos ver una pequeña nata aquí que es transparente. Esto es ADN. Esto quiere decir que lo tengo que dejar más tiempo a 65 grados Celsius hasta que desaparezca. Esto pasa cuando estamos manejando, por ejemplo, sangre con EDTA y tenemos muchísima cantidad de ADN. Por ejemplo, en el caso de fluidos, no vamos a tener este problema de ADN compactado. Recordemos que en el caso de que se realizó una extracción automatizada, pues este sobrenadante que vamos a recoger tiene que tener muy en cuenta de que no se pegue en los peines. Es decir, el ADN no perderlo de vista en ningún momento, incluso estando dentro del bloque térmico. Otro de los métodos para poder hidratar de una mejor manera el ADN cuando se encuentra compactado es usar el mismo vortex. Entonces lo ponemos fuerte y lo colocamos aquí en un ladito, colocándole el tubo aquí. De esta manera él se va a descompactar de una manera más rápido y más fácil sin necesidad de hacer fuerza. Pero muchas veces no funciona y toca hacerlo de la manera mecánica. La recomendación es que siempre se vea contraluz el ADN. Si ya no vemos la nata blanca, entonces ya podríamos pasar al paso de separación de nanopartículas al ADN. Aquí todavía nos queda 1 minuto y 6 segundos. Una vez termine los 10 minutos, entonces vamos a proceder a pegarle una última vez para poder homogenizarlo. Y luego vamos a hacerle fuerza hacia abajo y lo vamos a colocar aquí en la centrífuga en la misma posición, 24 con el bisel mirando hacia arriba. Y vamos a centrifugar a máxima velocidad solo 15 segundos. No dejamos que llegue a la velocidad máxima. Eso con el fin de que el ADN que se encuentra en la parte de arriba de la tapa
pues baje. Sin hacer muchos movimientos, como se pueden dar cuenta aquí, lo vamos a colocar en el rack magnético otra vez hacia atrás el bisel, pero si todo está lleno, lo vamos a colocar a un costado para que los siguientes queden en el lado opuesto. Y aquí vamos a contar 2 minutos. En caso de que tengamos un ADN lo suficientemente compactado aquí en el paso de elución, nosotros podemos proceder a sacar el sobrenadante y a volver a eluir con la misma cantidad de volumen. Y acá lo que quedó de ADN pegado a las nanopartículas en el tubo, agregamos otros 120 microlitros, lo sacamos de ahí, lo volvemos al bloque térmico y le volvemos a pegar. Luego lo volvemos a centrifugar y lo colocamos de nuevo en el rack magnético. Este último es el que vamos a utilizar para hacer la PCR, más no el que sacamos al inicio. Recuerden que al principio del video identificamos este tubo con un ticket acá y otro ticket acá. Entonces aquí es donde vamos a sacar el ADN eludido. En este tubo va a quedar las nanopartículas que desprendieron este ADN en el sobrenadante. Es decir, de aquí voy a retirar el sobrenadante de manera cuidadosa y este tubo es el que vamos a utilizar para la PCR, el control interno. Si amplifica lo suficientemente bien, muestra un buen CT, entonces lo pasamos para la PCR de diagnóstico, dependiendo de la PCR que el cliente nos solicitó. Procedemos a destapar este tubo, destapamos el tubo aquí estando dentro del rack magnético y vamos a recoger el sobrenadante de los 120 microlitros en la cual nosotros eluimos. Y acá lo tenemos. En caso de que nosotros tengamos este ADN muy contaminado con nanopartículas, tendríamos que volverlo al bloque, centrifugarlo otra vez, pegarle lógicamente cada 2 minutos y volver al rack magnético y en un nuevo tubo sacar este eluido. Muy bien, hemos finalizado la extracción de ADN a partir de los diferentes tipos de muestra que nos van a llegar a nuestro laboratorio molecular con el objetivo de que nosotros no cuantifiquemos este material genético porque para eso vamos a realizar la PCR del control interno. El control interno nos va a decir es que la PCR no se inhibió. Ningún compuesto de los que utilizamos dentro de la extracción me está inhibiendo la amplificación y la muestra es apta para diagnóstico. Nos vemos en el siguiente video.